Hola gente, el día de hoy les traigo un nuevo versus, que como podrán ver en el título y miniatura será sobre Bakugo contra Reze. Es un versus que supongo que surgió porque ambos personajes tienen como poder principal las explosiones, y en base a esto se generó un debate bastante potente. Está la gente que apoya a Bakugo porque les gusta Boku no Hero, no Bakugo, Boku no Hero, y están muy metidos en el power scaling, y te van a venir con un montón de cosas para explicarte por qué Bakugo es de niveles continentales y de velocidades cercanas o superiores a la luz. Pero a ver, no me burlo, no digo que sea imposible argumentar eso, pero está un poquito raro. Aunque no son los únicos con argumentos absurdos, tenemos que darles créditos a los fans de Reze por argumentos tan espectaculares como Bakugo es un humano y Reze es un demonio. Así que ahí se acaba el debate. Y es algo obvio, porque si tú eres un humano no le vas a poder nunca ganar a un demonio. Por eso mismo Kishibe no le gana a Power, y es una razón por la que Saitama no le puede ganar a Muzan. No, pero hablando en serio, gente, de la raza casi no importa, porque si hacemos que un versus gire en torno a ese tema, vamos a terminar haciendo declaraciones ridículas como la que acabo de hacer. Pero bueno, hablando de algo más importante, lo que haré será analizar los poderes y habilidades más importantes de ambos personajes, sus estadísticas físicas, también veré quién se lleva más puntos, pero no por eso quién ganará necesariamente, y luego diré quién me parecería más lógico que gane y por qué, obviamente. Así que sin más que decir, vamos a empezar. En poderes y habilidades, Bakugo posee capacidades físicas sobrehumanas, percepción extrasensorial, fuerza de voluntad sobrenatural, capacidades acrobáticas, manipulación de las explosiones y del calor, manipulación de la luz y pseudovuelo. Bien, ahora le toca a Reze. Esta posee capacidades físicas sobrehumanas, transformación con la cual amplifica sus estadísticas, regeneración, artes marciales, capacidades acrobáticas, posible maestría en armas, pseudovuelo, posible reacción instintiva, armamento corporal y obviamente manipulación de las explosiones. Está de sobra decir que Reze se lleva totalmente este punto. Tienen varios poderes y habilidades iguales, pero Reze posee más, y de muy buena calidad. Así que sigamos al siguiente punto. Hablando de potencia de ataque, la mejor hazaña de Bakugo propia, cabe recalcar, fue en la tercera película, la cual sí es canónica, y en esta misma vemos a Bakugo pelear contra dos tipos, a los cuales al final de la pelea les aplica un ataque muy poderoso, el cual es una explosión que abarcó literalmente toda la pantalla, y el diámetro de la misma se puede estimar muy perfectamente por encima del kilómetro. Pero hablando de otras demostraciones de poder, podemos hablar de las veces en las que se peleó contra personajes bastante poderosos del verso, y podríamos comenzar por All For One. Este en ese momento tenía el cuerpo bastante rebobinado, era un niño, y por ende no era tan poderoso, pero es All For One. Este mismo no es poderoso por tener una mejoría física como Tomura, él lo es por tener muchos dones, y no había perdido ninguno cuando peleó contra Bakugo, los tenía toditos, e incluso combinándolos no pudo contra Bakugo, el cual le reventó el cuerpo. Pero si no les convence porque claramente All For One no estaba en su mejor momento, hay otras cosas más, como que fue de lleno hacia un ataque de Dark Might potenciado y reventándolo, lo cual es sorprendente tomando en cuenta que pudo parar un ataque de Deku sin dificultad, un Deku posterior a la pelea con Tomura, al cual equiparaban con All Might. Y por último tenemos a cuando Bakugo peleó contra Tomura. Si bien no estaba solo, hay que destacar cosas muy importantes, como que le reventó partes del cuerpo, le quemó la cara y recibió un halago del mismo. Y bien, ¿qué tan resistente es específicamente Tomura? Este pudo soportar los mejores golpes que Deku podía dar en ese momento. ¿Y qué tan poderosos son estos golpes? En la segunda película vemos que Deku, junto con Bakugo, pudieron dispersar kilómetros de una tormenta, y en menos de un segundo. Y después de esto, el ataque choca contra la parte superior de la tormenta, a lo cual vemos que aparentemente meten más poder al golpe, para después generar una explosión gigantesca mucho más grande que la isla. Y aclaro por si acaso, la segunda película es canónica, y sí, es una hazaña compartida, hecha entre dos personas, pero recuerden, si una hazaña se hace entre dos, se divide entre dos, no entre 2000, 20.000, 200.000 o lo que sea, se divide entre dos. Pero bueno, hablando de otras hazañas de resistencia de Tomura, pudo soportar un aplauso del avatar de Star, el cual pudo generar una dispersión de nube que no baja del kilómetro, o también está el hecho de que supera a Star, y esta soportó una especie de explosión que Tomura generó, provocando una dispersión de nube de varios kilómetros. Y listo, ya está, mencioné varias cosas y me cansé, así que ahora pasemos con la potencia de ataque de Reze. La mejor hazaña propia que posee fue un ataque que generó varias explosiones, de docenas de metros cada una, y hablando de otras
otras demostraciones de poder tenemos cuando reventó un camión de una explosión, o si no cuando reventó al hombre motosierra, el cual soportó este ataque del demonio murciélago, y en la versión de la película hizo una explosión con un diámetro de unos pocos cientos de metros. Pero bueno, no hay mucho más que mencionar, así que finalizando con este apartado, el punto se lo doy a Bakugo. El motivo es evidente, en hazañas propias Bakugo es superior y por bastante, incluso desde la segunda temporada, en la cual generó una explosión gigantesca, además de destructiva, y si tomamos las de más adelante ni qué decir. Pero bueno, también si comparamos a los oponentes de ambos, nos damos cuenta del gran contraste, así que bueno, este punto finaliza obviamente llevándoselo Bakugo. Bien, ahora hablemos de resistencia. Bakugo soportó su gran explosión y en la cuarta película soportó este ataque de Darkmight. Y esto sería prácticamente todo. Digo, capaz puedo decir en tal escena soportó cierta explosión y lo que sea, pero sería irrelevante. Además que me da pereza decir muchas cosas que no cambiarán mucho el resultado. Así que sigamos con Reze. Ha soportado sus propias explosiones, debería ser superior al hombre motosierra y sin dificultad para una patada del demonio de la violencia. Y estas son las mejores cosas que puedo mencionar de ella. Pero bueno, el punto claramente se lo llevaría a Bakugo. El hecho de que soportara esta explosión lo deja más que claro. Y luego soportar ataques de Darkmight, ni qué decir. El punto que voy a tocar ahora será la fuerza de levantamiento, que obviamente no va a definir el combate, pero aún así, tenemos que Bakugo podía contrarrestar un poco la fuerza de un Deku 5% por momentos. Este mismo pudo contrarrestar la fuerza de múltiples barras de metal de Wolfram, y recordemos que estas ejercían presión constante sobre Deku. Y eso, sigamos con Reze. Esta misma paró perfectamente una patada del demonio de la violencia, compactando una porción de la calle. Y bien, este punto claramente se lo llevaría a Bakugo. Veamos una hazaña que ambos comparten, y sería parar una patada. Deku pudo detener múltiples barras de metal bastante grandes que se movían a altas velocidades. El demonio de la violencia compactó parte de una calle. Creo que es obvio cuál es superior. Así que vamos al siguiente punto. Ahora tocaré la velocidad. Bakugo pudo salvar a Deku de un ataque de Tomura, y en el ataúd aéreo le esquivó múltiples ataques, y en un momento se movió tan rápido que no pudo reaccionar ante él. Obviamente que no era un Tomura 100% de poder a máxima furia, pero era Tomura. También se movió tan rápido que Best Genies no pudo reaccionar ante él, y este mismo pudo alejar a múltiples héroes de un ataque de All for One, y Bakugo también le pudo asestar múltiples ataques a Darkmight, del cual ya dije que se pudo pelear contra un Deku posterior a la pelea con Tomura, dándole golpes muy perfectamente y deteniéndoselos. Así que básicamente Bakugo se compararía con Tops del verso en velocidad. Obvio no es igual de rápido, pero a un nivel mínimamente similar tiene que llegar, aunque aclaro, todo esto es en velocidad de reacciones, combate y ataque, no en desplazamiento o vuelo, porque la mayoría de personajes en Boku no Hero no son la gran cosa en eso. Pero bueno, ahora sí, a las hazañas. Deku con una patada giratoria pudo bloquear una bala de Nagant, las cuales han hecho cosas superiores a las de cualquier bala de la vida real. También en la segunda película, la cual sí es canónica, Deku junto con Bakugo hicieron un ataque que llegó hasta las nubes en muy poco tiempo. Aunque aclaro, ya sé que Bakugo tenía el One for All, solo lo estoy comparando un poco con Deku por lo que ya dije anteriormente. Ahora sí, continuemos. El ataque vemos en un plano que llega en 2 fotogramas a la nube. Aclaro, no del cielo a la tierra, sino que en ese plano. Y esa parte de la nube ya superaba el tamaño de la isla. Así que aunque esta distancia parezca mínima, realmente es bastante. Y bueno, ahora voy a aclarar una cosa. Voy a mencionar 2 hazañas más, pero serán del anime. A lo cual me dirán, pero ya utilizaste el anime, pusiste escenas del mismo y de las películas, ante lo cual tengo un par de cosas que explicar. Las películas son canónicas por varias razones, y no son adaptaciones no muy fieles o exageradas, porque si ese fuera el caso no las tomaría como, digamos, canónicas o no las utilizaría para el manga, sino que solamente para lo animado, a lo cual pensarán que es contradictorio porque las películas son animadas, no salen en el manga, así que ¿por qué las utilizas? Porque cuando me refiero a lo animado me refiero al anime, el cual puede tener cambios sutiles respecto al manga, y esos cambios hacen que automáticamente no pueda tomar en cuenta estas escenas para escalar al manga, pero sí tomo en cuenta la de las películas, porque no hay manga que contradiga lo que ocurre en las películas, y como son canónicas, las puedo tomar en cuenta tal cual ocurrieron, cosa que no puedo hacer con el anime, porque ya está el manga de antes, más canónico, y que te dice, no, esto ocurrió en realidad así, pero las películas al ser originales e introducidas en el manga, o mejor dicho, a lo canónico, tomo en cuenta lo que ocurre en las películas tal cual, al no haber nada que lo
contradiga. Espero que se haya entendido y perdón por tanta cosa, perdón si repetí mucho manga, película y canónico, pero bueno, quería explicar mi punto, para que no se revuelva la cosa entre lo que sería manga y anime al momento de comparar a estos personajes, cosa la cual se va a aclarar un poquito más al final. Pero bueno, la primera hazaña que mencionaré será cuando Star le metió un golpe a Tomura, golpe el cual le llegó en menos de un segundo, y recordemos que su avatar medía 1000 veces su tamaño, y ella medía más de 1,90 m, así que imagínense la distancia recorrida. Y la segunda hazaña será cuando Bakugo le generó una super explosión en la cara a Tomura, y esta explosión, que recordemos que es gigantesca porque es más grande que toda la academia, se terminó de dispersar en un fotograma, así que imagínense la velocidad de ataque de Bakugo. Pero bueno, ahora sí, finalmente vamos con Rese. Esta la verdad no demostró demasiado si hablamos de manga. Pudimos ver que perfectamente podía atacar al hombre motosierra antes de que este reaccione, incluso recorriendo distancias de aparentemente docenas de metros. Digo, sí eran docenas de metros, me refiero docenas de metros antes de que aparentemente el hombre motosierra reaccione, porque sabemos que a corta distancia no lo podía hacer en lo absoluto, y basado en el manga no podría mencionar algo más allá de esto. Podríamos decir que capaz la podríamos equiparar al hombre katana. ¿Por qué? Porque sí. Pero bueno, el hombre katana le pudo llegar a cortar una pierna y el torso a la mitad a un demonio, siendo que este estaba prácticamente congelado cuando Katana Man lo hizo, parando el tiempo como Metromai. Así que bien, ahora mencionaré hazañas de la película. Tenemos cuando se movió tan rápido que recorrió varios metros antes de que su explosión se terminara de dispersar, o si no también tenemos cuando alcanzó en muy pocos momentos al tipo tiburón, siendo que el tipo se había alejado con bastante ventaja, pero esta lo alcanzó muy rápidamente. Y por último tenemos cuando ella se pudo mover un poco en el aire antes de que el hombre motosierra pueda reaccionar. Pero bien, ¿quién ganaría este punto? Y a ver, para mí, tanto como en manga y anime, Rese superaría a Bakugo en lo que sería desplazamiento y vuelo, si la comparamos con el hombre katana. Aunque esto último lo digo por el manga, si hablamos de anime, diría que sí superaría a Bakugo en desplazamiento y vuelo. Pero en reacciones y combate, ¿quién superaría a quién? Si hablamos de manga y comparamos a Rese con el hombre katana, la realidad es que es una cosa muy peleada. Aunque aún así diré que Rese se llevaría este punto que también se lo daré en la versión animada. Y hablando de velocidad de ataque, Bakugo solamente la superaría en eso, aunque solo en el anime. Y como no vi forma de escalar a Bakugo a su Hauser Impact en reacciones y combate, Rese se llevaría el punto en la mayoría de tipos de velocidad, llevándose este punto. Por lo tanto, podemos continuar. El punto que voy a tocar ahora será el alcance, lo cual será muy fácil, la verdad, muy breve. Bakugo en la tercera película hizo esto, desde la segunda temporada podía hacer esto, y luego hizo esto, que sería la hazaña de más alcance que tiene. Ahora vamos con Rese, su mejor hazaña en el manga, su mejor hazaña en el anime. Bueno, el punto claramente se lo lleva Bakugo en anime y manga, y si no me creen que Bakugo también la supere en el anime, miren esto. Quiero pensar que se entiende lo suficiente como para que sepan que tengo razón. Así que bien, al siguiente punto. En su equipamiento estándar, Bakugo posee sus guanteletes, los cuales le permiten acumular nitroglicerina, para luego, cuando él quiera, liberar una explosión. Bueno, en realidad dos. Y otra cosa que tiene es que en la espalda, con aparente nanotecnología, puede sacar múltiples metralladoras, o algo parecido, y obviamente disparar al oponente. Y al igual que sus guanteletes, utiliza su nitroglicerina. Y bueno, eso sería lo más destacable que posee y ofensivo de paso. Así que pasemos con Rese. Rese tiene un cuchillo, y solamente eso, así que el punto se lo lleva a Bakugo. Pasemos al siguiente. Inteligencia. Bien, desde los inicios el mismo autor mencionó que Bakugo era un genio. También vimos que en una ocasión sacó la segunda mejor nota de toda la clase, así que en lo que sería inteligencia en general, Bakugo superaría fácilmente a una persona promedio. También pudo memorizar perfectamente los patrones de Tomura, y contra All For One hizo esta estrategia al momento. En plena lluvia, Bakugo generó microexplosiones mandando a volar sus gotas de sudor a la boca de All For One, y obviamente no iba a notarlo porque como llovía era natural que alguna gota se le meta a la boca. Pero bueno, ¿Bakugo iba a hacer que las gotas de sudor exploten? No, él esperó a que explotaran por alguna cosa que All For One haga, lo cual al final sí pasó. Así que bien, al final ¿qué conclusión sacamos? Que Bakugo en inteligencia supera muy perfectamente a una persona promedio, por lo demostrado y mencionado por el autor, y en combate lo mismo.
Bakugo es un gran estratega que se le ocurren cosas muy locas al momento y es capaz de reconocer patrones sin dificultad. Y aclaro, hay más demostraciones de parte de Bakugo como estas, pero creo que con esto ya se entiende. Así que bien, pasemos con Rese. De Rese no tenemos mucho, pero podemos intuir varias cosas. Primero, en combate, como fue entrenada desde niña, sería posible decir que Nico en combate superaría a una persona promedio. No sería ninguna locura deducir algo así. Y también demostró que puede actuar y manipular, lo cual le suma un poquito, en especial lo de manipular. Lo de actuar, bueno, no sé si le sume demasiado, pero lo menciono igual. Y bueno, esto sería lo mejor demostrado por Rese hasta el momento. Así que el punto claramente se lo lleva Bakugo. Demostró superar a personas aplicadas, ser un estratega veloz y efectivo, y ser alguien capaz de reconocer patrones rápidamente. Y bien, finalmente acabamos con todos los puntos. Ahora toca ver quién ganaría. Quien, hasta donde logré concluir, sería Bakugo. Permítanme explicar. En múltiples ocasiones, Bakugo se enfrentó contra personajes que eran de los más poderosos de su verso. Personajes que deberían ser parecidos o iguales a All Might en poder. Solo piensen, si a personajes de estos niveles Bakugo les pudo dejar quemaduras, sacarles partes del cuerpo o deshacerles partes del mismo, ¿qué va a pasar cuando ataque a Rese? No sé la gente, pero para mí Rese no alcanza niveles de resistencia similares a los de All Might. Digo, miren estas hazañas. Y en resistencia, Bakugo ha podido soportar estas cosas. La verdad, como mínimo Bakugo se aguantaría un montonazo de ataques de Rese antes de caer, es una realidad. Pero si tomamos en cuenta que soportó un ataque de Dark Might, gente, no veo cómo realmente podría Bakugo recibir siquiera un rasguño de Rese. Y por lo que ya enseñé, Bakugo también la superaría en fuerza. Y en velocidad, bueno, están peleados. Digo, no son iguales, uno puede superar al otro, pero pueden tener aún así un buen intercambio. Y si hablamos de alcance, gente, solamente comparen. Podemos ver que Bakugo supera en la mayoría de puntos a Rese, y por esto gana, y sí, la diferencia física en ciertos puntos es abismal a favor de Bakugo, y lo único en lo cual Rese supera por bastante a Bakugo es en poderes y habilidades y durabilidad, lo cual no le serviría de demasiado. A ver, gente, yo sé que Rese se puede regenerar, pero la realidad es, si Bakugo no la mata o incapacita con el primer ataque, sepa quién por qué, ¿en serio creen que Bakugo no se va a dar cuenta que la tipa se va y viene, suponiendo que esto pasa muchas veces, suponiendo que Bakugo de alguna forma deja que esto pase? ¿Creen que no notará un patrón? ¿Creen que no va a evitar que la tipa vuelva a alejarse, literalmente destrozándola de una para evitar que vuelva a hacerlo? Y varios me han dicho que Rese desgastaría a Bakugo. Gente, el tipo que estuvo horas en el castillo de Dark Might. El tipo que peleó con el pecho recién cocido, sin anestesia y habiendo perdido una buena cantidad de sangre. ¿Piensan que se va a cansar por un par de rounds? Obviamente no. Eso suponiendo que Bakugo permite que esto pase varias veces. O si no, también dicen que a Bakugo le afectan sus propias explosiones. Gente, para que esto sea un problema en el combate, Bakugo tendría que utilizar en exceso sus explosiones. Pero en serio en exceso, gente, como nunca antes en la vida. Y no creo que haga eso con Rese. Por lo visto hasta el momento, un par de explosiones de Bakugo deberían matar a Rese. Y esto por no decir que una sola la podría matar. Miren lo que le hizo a Dark Might. O miren lo que le hizo a un Tomura equiparable a All Might en su mejor momento. Gente, no tengo mucho más que decir sinceramente. Si en verdad Rese le gana a Bakugo, lo veo como una probabilidad muy baja. Tanto que sí o sí, en la mayoría de casos, Bakugo deba ganarle. Pero bueno, acá termina la cosa. No tengo mucho más que decir, así que bueno, recuerden que si quieren opinar pueden comentar, así pueden aportar o corregir si es que quieren, o simplemente expresar lo que sienten respecto al tema. Pero bueno, sin más que decir, me despido y chau.